Oye, ¿recuerdas la vez que clasificamos a todos los personajes de Padre de Familia del peor al mejor? ¿Qué? ¿No hay cutaway gag? Ah, cierto, eso es lo que vamos a hacer hoy. Esta es la tier list de personajes de Padre de Familia. Hoy la aventura comienza de nuevo. Hoy empezamos en el nivel F, para los personajes que simplemente nos parecen superficiales y pedantes. Ser entretenidos y agradables son los dos rasgos más importantes hoy. Yo también estoy de acuerdo. Superficial y pedante. Teniendo eso en cuenta, no es sorpresa que Loretta Brown sea nuestra última opción. Algunos fans quizá ni siquiera recuerden a Loretta, pero ella era la esposa de Cleveland en las primeras temporadas del programa. A diferencia de su esposo, Loretta era una persona generalmente desagradable. Era terca y directa, lo que usualmente hacía que la percibieran como bastante grosera. Incluso resentía la naturaleza pasiva y amable de Cleveland, y en lugar de hablar de sus quejas con él, decidió engañarlo con Quagmire. Más tarde, ella se disculpa por esto. Incluso resiste los intentos de Quagmire de tentarla para que vuelva a acostarse con él. Pero eso no cambia el hecho de que sus únicos rasgos de personalidad son ser mala y adúltera. Lo mejor que podemos decir de Loretta es que se arrepintió de engañar a su esposo, lo cual ni siquiera es lo mínimo indispensable. Por eso, es fácil ponerla en el último lugar. El siguiente es el propio y muy cuestionable educador de Quahog, el director Shepard. El director Shepard no está aquí. El director Shepard pasó de ser un personaje absolutamente irrelevante en las primeras temporadas a un desgraciado amoral en las más recientes. Solo podemos suponer que los escritores intentaban capturar el carácter del director Lewis de American Dad con este tipo, un director tan exagerado, inestable y francamente criminal que el simple hecho de que esté a cargo de una escuela es tan gracioso como aterrador. El problema es que, Shepard en realidad no es tan gracioso. Al menos no lo es ni de cerca como para compensar lo inquietante que es. En un episodio, incluso admite tener pornografía infantil de sus propios estudiantes en su teléfono, que usa como chantaje para salir de problemas cuando maneja ebrio. Esos son dos de los crímenes más depravados en un solo momento, y ni una pizca de remordimiento ni vergüenza. Padre de Familia generalmente es fantástico para convertir a personas horribles en personajes divertidos. Pero Shepard, lamentablemente, no lo logra, y en vez de ser tan horrible que resulta gracioso, simplemente es horrible. Aunque no es tan horrible, nuestra siguiente elección, Francis Griffin, es un hombre viejo, amargado y lleno de odio que ama al Señor, y odia prácticamente todo y a todos los demás. Él solo aparece de vez en cuando, y prácticamente solo sirve para hacerle la vida imposible a los Griffin. Al igual que Loretta, es abiertamente cruel y rencoroso, sin suficiente humor ni cualidades redimibles para compensarlo. Dicho esto, su actitud desagradable sí llevó a algunos chistes graciosos en los pocos episodios en los que apareció, y cuando menos, fue lo suficientemente decente como para decirle a Peter que no era su padre biológico en sus últimos momentos de vida. Puede que te moleste que pongamos a Bertram en el nivel más bajo, pero tenemos nuestras razones. En el episodio clásico de Misión Imposible, Bertram pelea contra Stewie, quien quiere evitar que entre al vientre de su madre y se convierta en su futuro hermano. Al final, los dos terminan respetándose mutuamente y valorando su rivalidad, por lo que es una lástima que Bertram no termine naciendo hasta mucho después. Pero bueno, al menos hay muchas oportunidades de darle a Stewie un rival digno y tener algunas batallas divertidas entre ellos. Bueno, sobre eso lo usan 2 veces más después del primer episodio. Por ejemplo, apareció en Rivalidad entre Hermanos, donde básicamente inició una guerra de territorio con Stewie por el control del patio de juegos, y en La Teoría del Big Bang, donde viajó al pasado para evitar que Stewie naciera. Ambos fueron episodios divertidos, y por eso colocamos a Bertram en el nivel F, porque este personaje tenía mucho potencial, y simplemente lo eliminaron antes de aprovechar siquiera una fracción de ese potencial. Es una verdadera lástima. No era el mejor, pero definitivamente merecía más de 3 episodios para brillar. Hubo otro intento de darle a Stewie un buen rival, y fue Doug. Es un niño pequeño que se ve y suena como un hombre de 30 años, que de vez en cuando intercambia bromas con Stewie. ¿Así que tu mamá todavía te lleva al baño de mujeres para hacer pipí? De hecho, sí. Sí, a mí también. No estoy muy seguro de cuál era la idea aquí, pero no fue un éxito. En el episodio Capitán de Bocadillos, Stewie revela casualmente: Ah, y Doc murió en un accidente de avión de pasajeros esta mañana. Eso debería decirte cuánto les agradaba este tipo a los fans. Pero debo admitir que fue uno de los primeros chistes de Padre de Familia en mucho tiempo que me hizo reír a carcajadas. Pero no hay tiempo para lamentar esa pérdida, aunque en realidad no lo estábamos. Es hora de entrar en el nivel D, para los personajes que no son buenos, pero que son menos malos. La inevitable chica mala adolescente de Quahog, Connie D'Amico, inaugura esta categoría. Pusimos a Connie en una posición baja de nuestra lista porque en realidad no es un personaje destacable. ¿Sabes lo que va a pasar cada vez que aparece en pantalla? Va a decirle o hacerle algo realmente cruel a Meg y tal vez reciba su merecido por eso. No la pondremos más abajo, ya que es un personaje que se supone que te debe caer mal. De hecho, incluso ha habido algunos intentos de desarrollar más su personaje, como en un episodio donde sale con Chris y por un momento se vuelve una persona mucho más agradable, pero lamentablemente ese desarrollo nunca se mantuvo. Y Connie ha seguido siendo uno de los personajes menos agradables de Padre de Familia desde su debut. La copresentadora de Channel 6 News, Diane Simmons, es la siguiente.
Al igual que Tom, tiene sus momentos de buen humor. Su intercambio en pantalla suele ser bastante entretenido. Por eso es una lástima que Diane haya planeado incriminar a Tom por los asesinatos de James Woods, Muriel y otros en el episodio y entonces quedaron menos. Una vez que esto sucedió, Diane tenía que morir. Y lo siento. Y así, su divertida dinámica con Tom llegó a su fin. Ser un asesino ya es algo muy malo, pero echarle la culpa a tu compañero de noticiero te hace aún peor. Pero eso no es lo peor. Ella nos quitó a Muriel Goldman. ¿Recuerdas a Muriel Goldman? Ella era la esposa de Mort. ¿Ella era tan generosa? ¡Estábamos casados! Pero más que eso, también era la mamá de Neil. Y aún más que eso, bueno, ya entiendes la idea. Literalmente no tenemos nada notable que decir sobre Muriel. Incluso el propio programa se burla de lo poco que impactó realmente su muerte en esa escena donde todos los personajes, vivos y muertos, hacen cameos en No Giggity No Doubt. Cuando aparece el fantasma de Muriel, el alcalde West la empuja a un lado como diciendo, «Quítate de aquí, no eres uno de los personajes muertos importantes». Y tiene razón. Tengo que decir que, sin ironía, me puse más triste cuando Johnny y Vern murieron. Estos dos eran personajes de chistes recurrentes en las primeras temporadas. Vern hacía algunas observaciones rápidas sobre lo que estaba pasando, solo para que Johnny lo interrumpiera con un riff de piano, que admito era pegajoso. Al igual que Doug, suponemos que no eran muy populares con la audiencia, porque en Rescatando al Soldado Ryan, Stewie mata a ambos en pantalla y revela que Está bien, están muertos, ¿de acuerdo? No los volveremos a ver. casi como si estuviera tranquilizando a la audiencia sobre eso. Pero, de hecho, volverían a aparecer como fantasmas. No hay mucho más que decir sobre estos dos, pero que Johnny estuviera en el infierno por gustarle los niños fue un giro de trama bastante gracioso. Tocar el piano no te redime de todo, amigo. La siguiente es la ex jefa de Peter, Angela. Sin faltar al respeto a la fallecida Carrie Fisher, quien le dio vida a Angela. Es solo que Angela era un personaje que, a pesar de ser bastante prominente, realmente no tuvo mucho impacto. Era lo suficientemente mala como para notarse, pero nunca tanto como para sentirse una antagonista amenazante. Bueno, con una excepción, el episodio Peter Asment, en la 8ª temporada, es probablemente su aparición más memorable, en el que acosa repetidamente a Peter en el lugar de trabajo. Luego intentó manipularlo emocionalmente para que se acostara con ella amenazando con suicidarse, y tristemente lo logró. No es un gran historial, pero al menos tuvo algunos momentos graciosos. A diferencia de Angela, nuestra siguiente en la lista, Bonnie Swanson, en realidad tuvo un buen comienzo en la serie. Cuando Joe era todo un tipo rudo, aunque a veces un patán. ¡Sal de ahí! Bonnie era su esposa solidaria, cuyo personaje básicamente se describía en 2 palabras: embarazada y amable. Bonnie, has estado embarazada como por 6 años. Bueno, no fue el comienzo más memorable, pero fue muchísimo mejor que el personaje en que terminaría convirtiéndose. En las temporadas posteriores, Bonnie se volvió una completa desgraciada que engañaba a Joe regularmente, y él lo sabía, además de que incluso ha planeado matarlo algunas veces. Bueno, de acuerdo. Casi todos los personajes del programa se han vuelto personas horribles ya para las temporadas de 2 dígitos. Pero Bonnie pasó de ser súper amable a ser realmente malvada, lo que hace que su decadencia duela mucho más. Es una transición realmente chocante y de mala leche. Mucha gente no estaba muy contenta con Vinny cuando lo presentaron. No es precisamente difícil ver por qué el infame episodio de la temporada 12, La vida de Brian, mostró a Brian siendo asesinado, en lo que claramente fue una lección sobre no dar por sentado a tus seres queridos, y para nada, un intento desesperado de aumentar la audiencia. Dejando de lado los motivos, fue reemplazado temporalmente por Vinny, un perro con mucha labia y cierto aire de jefe mafioso. Aunque matar a Brian solo para traerlo de vuelta literalmente 2 episodios después fue una pésima decisión de guión, no creemos que sea justo culpar a pobre Vinny por ello. El tipo solo estuvo en 3 episodios después de todo, y uno de ellos fue El Chico de Navidad, que tuvo esa legendaria escena de «Tómate el ponche, Carter». ¿Sabes? Todavía no me gusta la Navidad, pero me gustó lo que acabamos de hacer. No podemos odiarlo teniendo eso en mente, pero tristemente siempre estará asociado con uno de los peores momentos de padre de familia. Eso le resta puntos de todas formas, lo cual es una lástima porque sinceramente no es un mal personaje, simplemente no es Brian. Para cerrar esta categoría está Babs Pewter-Schmidt. A diferencia de los anteriores, Babs no está tan abajo por algún defecto en particular o asociaciones negativas con el personaje. Babs está en el nivel D, porque apenas es un personaje. Realmente solo aparece en episodios donde Carter es protagonista, y aún así, rara vez tiene tiempo fuera de su sombra. Hemos llegado a la zona media de nuestra tier list. Ahora, estos personajes no están ni cerca de ser los mejores ni los más icónicos de la serie, pero cumplen bien su propósito y tienen sus propios fans aquí y allá. El nivel C nos espera. El primero en esta sección es Buzz Killington. Al igual que Johnny y Vern, solo aparecen algunos chistes de vez en cuando. Es el último tipo de esta lista al que querrías invitar a tu fiesta, pero sinceramente tienes que respetar su gran confianza. El tipo aparece en fiestas y otros eventos a los que aparentemente ni siquiera fue invitado, y simplemente se lanza para intentar pasar un buen rato con todos hablando sobre la historia de las máquinas de escribir, los cornflakes o algo así. Puede que sea un aguafiestas, pero con un apellido como Killington, ¿qué tan poco genial puede ser? Es muy gracioso, eres más aguafiestas que vos, Killington.
Esta puede ser una exageración, pero vamos a dar una entrada triple a la nueva familia de Cleveland: Donna, Roberta y Rallo Tubbs. Los tres son personajes bastante decentes por sí mismos. Aunque el The Cleveland Show no es ni de cerca tan reconocido como las otras comedias exitosas de Seth MacFarlane, algunos de los personajes que se introdujeron fueron al menos bastante entretenidos. La actitud descarada de Rallo, la personalidad de mamá protectora y de mal genio de Donna, y el hecho de que Roberta sea superficial pero no completamente insoportable, crean una dinámica bastante divertida con el más tranquilo Cleveland. Bueno, habrían creado una mejor dinámica si la versión de Cleveland, en el spin-off, no se hubiera convertido básicamente en un clon de Peter. Lamentablemente, aunque técnicamente ahora son personajes de padre de familia, el programa rara vez los utiliza. Estos tres rebosan potencial, y aunque son buenos personajes tal como están, es una lástima que casi no se les dé oportunidad de brillar. Cuando lo hacen, normalmente es solo para interpretar a los buenos vecinos que contrastan con los Griffin, algo así como los Flanders en Los Simpson. Es difícil decirlo, chicos, pero superar la dinámica familiar de los Griffin no es algo difícil de lograr. A estas alturas, probablemente esperas que los personajes empiecen a brillar, y si ese es el caso, no busques más allá del tipo sordo, desnudo y engrasado. No me juzguen, solo estoy haciendo lo mío. Solo no mires demasiado de cerca, podrías quedarte ciego, y si intentas atrapar a esta leyenda, definitivamente te vas a decepcionar. Créenos, no lo vas a atrapar. Si no nos crees, solo pregúntale a él. Nunca me vas a atrapar. No es que te vaya a escuchar. Creo que ya estamos haciendo chistes de sordos en este punto. La siguiente miembro del club de no tener suficiente tiempo en pantalla, Olivia, es la que sigue. Ella era la antigua rival de actuación de Stewie, y al igual que Bertram, había mucho potencial para una rivalidad de larga duración entre estos dos, y definitivamente no se exploró lo suficiente. Pero a diferencia de Bertram, Olivia tuvo un poco más de tiempo para brillar y, sinceramente, su dinámica fue mucho más memorable. La tensión entre estos dos va desde celebridades peleando hasta un drama de divorcio en miniatura, lo que hace que sus tramas sean algunas de las historias de Stewie más entretenidas de la serie, si tan solo usaran más a Olivia, pero se lleva puntos extra por su contribución a los números musicales. El equivalente de Bruce en las temporadas más recientes, el Hitler, es la siguiente. Al igual que el estereotipo gay ambulante favorito de todos, él se caracteriza por su dulce personalidad y su risa contagiosa. Realmente es lo más cercano que Ko-ok tiene a un alma completamente pura. En su mejor momento, es uno de los personajes más amables y sanos del elenco, y en su peor momento, bueno, podemos ver cómo a algunos les podría parecer un poco molesta, pero no a nosotros, estamos felices de tenerla. Esos cabezones de Garfield te quedan geniales, chica. No hay nada raro en eso. Bueno, ¿cómo podría pagarte alguna vez? ¿Dinero? A continuación, tenemos al perro mascota de Herbert, Jesse. Mira, sé que posiblemente sea cómplice de un delincuente sexual y depredador de niños, pero solo mira al pequeño. Nuestra única crítica hacia él, aparte de la obvia asociación con Herbert, es que sería aún más tierno si tuviera su propio andador pequeño para combinar con el de Herbert, ya que básicamente todo lo demás que tiene hace juego con él, incluso hasta ese icónico. Cuando Cleveland se tomó un descanso para su serie derivada, Jerome fue su reemplazo temporal como el amigo negro de cuota del grupo. Caballeros, tenemos a un hombre negro. Excepto que, sinceramente, nunca tuvo mucho tiempo para crear una relación con Peter y los demás. Es un buen tipo, pero lo que le falta a Jerome es mucha personalidad. Dicho esto, la paranoia de Peter por pensar que estuvo con Lois hace más de 20 años fue bastante graciosa, así que le daremos puntos por la comedia, aunque haya sido sin querer. En nuestro siguiente puesto está la reportera asiática Tricia Takanawa. Aunque la mayoría de las veces se usa para algunos chistes de noticias ocasionales, su acento exagerado y su forma de hablar tan seria la hacen un personaje divertido de ver aparecer de vez en cuando. Ahora toca mi reseña normal después de las noticias, a cargo de mi mamá desde su auto. También logró tener un episodio bastante decente por su cuenta, Carter y Tricia, donde logró meterse en la cama con Carter para que él expusiera el lado turbio de algunas de sus prácticas empresariales. Cosas bastante sospechosas, pero también una historia muy buena para los estándares de padre de familia. Ojalá esa carrera vaya bien, y moviendo su pequeña cola feliz al final de su categoría está el primo de Brian, Jasper. Bruce puede ser el personaje gay más icónico del programa, pero aún así no podíamos olvidarnos de Jasper. Oh no, están haciendo chistes gays sin mí. Es primo de Brian, y aunque solo aparece ocasionalmente a lo largo del programa, lo queremos por su mentalidad de apoyo incondicional hacia Brian. Los dos parecen tener una relación genuinamente saludable, y es agradable ver a Brian llevándose bien de verdad con alguien que es bastante diferente a él. También hay que respetar la confianza y la extravagancia que el tipo irradia. Y sinceramente, con el tipo de persona en que se ha convertido Brian en las últimas temporadas, de verdad Jasper queremos que regreses. Brian podría necesitar una influencia positiva en este momento. Con eso, por fin estamos llegando a los personajes que podrían venir a la mente cuando mencionas padre de familia. Desde los personajes memorables de una sola aparición hasta los recurrentes que caen bien, estos son los personajes de nivel B. El primero es uno de los cameos de celebridades más memorables de la serie, James Woods. Pocos momentos capturan la verdadera esencia de esas primeras 7 temporadas de Padre de Familia.
Familia como el número musical entre Peter y James Woods. Si eso no es lo suficientemente tonto para ti, solo recuerda cómo el episodio termina con James Woods obsesionándose con Peter al estilo Yoneda y tratando de robar su identidad y su vida. Parece que cada episodio con James Woods era un gran evento, pero sin duda el más notable fue el misterio de asesinato en Y entonces quedaron menos, donde pasó de ser un hombre realmente arrepentido a convertirse en una pista falsa que dio inicio a los verdaderos riesgos del especial. Su asociación con algunos de los mejores episodios de Padre de Familia, en general, lo convierte en uno de los personajes secundarios recurrentes más memorables y le gana muchos puntos. Solo cuida tu identidad y tus Reese's Pieces cuando estés cerca de este tipo. Oh, un dulce. Por más tentador que sería ponerla más abajo, Meg Griffin ha llegado a la mitad superior de nuestra tier list, aunque sea nuestra menos favorita de los Griffin. Quizás la diferencia más notable entre las primeras 3 temporadas originales de Padre de Familia y la 4ª temporada fue el peor trato que recibió Meg por parte de la familia, especialmente de Peter. Es una niña. ¿Puedes revisar de nuevo? Es una lástima. Pero si no es por otra cosa, hace que la mayoría del tiempo apoyemos a Meg. Aunque la lástima sea la razón principal, siempre es bueno ver que Meg tenga una victoria de vez en cuando. Definitivamente, ella es lo más cercano a una persona decente en la casa de los Griffin, y aunque está lejos de ser el personaje más gracioso, aún así merece mucho más de lo que normalmente recibe. Las temporadas más recientes han intentado darle a Meg un poco más de personalidad con su jerga de ¿cómo están, chicos? Y sus talentos poco convencionales, como hacer galletas con sus lágrimas. Está bien que estén intentando hacer algo más que acosarla constantemente, pero tristemente Meg todavía no es tan interesante como la mayoría del elenco. No pudimos evitar darle un lugar en nuestra lista al osito de peluche de Stewie, Rupert. Sí, en realidad no es consciente, o al menos no estoy seguro si lo es, pero vamos, solo mírenlo. ¿A poco no es adorable? ¿Qué? ¿No están convencidos? Bueno, ¿por qué no adentramos en la extraña imaginación de Stewie? Ahora mírenlo. Fin del tema. Mi micrófono, buenas noches. Aquí está Tom Tucker con las noticias del Canal 5. Tom es uno de los 2 presentadores de noticias ingeniosos que han estado en Quahog desde el principio. Y a diferencia de su ex compañero, en realidad no es un mal tipo. Además de ser bastante gracioso, Tom Tucker también ha mostrado algunos momentos de sinceridad, desde el cuidado que tiene por su hijo, Jake, a pesar de sentirse avergonzado por su deformidad facial, hasta el papel paternal que asume con Peter durante el romance de este último con su mamá. De alguna manera, Tom ha estado presente como un personaje recurrente desde el principio, y aún no nos cansamos de él, lo que le ha valido un lugar respetable en nuestra lista. Después de todo, alguien tiene que ayudar a descubrir la verdadera identidad de Nicki Minaj como un oso. ¿Nicki Minaj es un oso? El siguiente es Neil Goldman, el simp local de la preparatoria. Mirando atrás, siento que fuimos un poco duros con este tipo en nuestro video de los peores personajes de Family Guy. Sí, entendemos por qué Neil no le cae bien a la gente, pero este tipo es demasiado gracioso como para no darle un buen lugar en la lista. Aunque definitivamente está lejos de ser un santo, también tiene sus propios estándares, como cuando rompe su contrato de amistad de novia con Meg, o noviazgo. Mira, las palabras no importan. El punto es que Neil estuvo dispuesto a dejar pasar la oportunidad de estar con la chica de sus sueños cuando se dio cuenta de que en realidad ella no estaba interesada, ni en eso ni en él. De hecho, incluso se negó a engañarla cuando Lois lo sedujo disfrazada, y tampoco presentó cargos, ya que eso habría sido 1000% un delito sexual con un menor, ya sabes a qué me refiero. Todavía es un poco raro a veces, pero sus acciones en esa historia definitivamente lograron que respetáramos más a Neil. Ahora pasamos a uno de los personajes más polémicos de Padre de Familia, Ida Quagmire. El padre de Quagmire que se convirtió en madre. Así es, Padre de Familia, de todas las cosas, tiene una representación transgénero recurrente, aunque no siempre la retratan con sensibilidad, y realmente, ¿qué minoría sí en este programa? Ida es un personaje sorprendentemente positivo para un programa como Padre de Familia. Toma como ejemplo el episodio Trans Fat, donde Peter hace la transición a mujer solo para aprovechar los supuestos beneficios de ser trans. Solo para que Ida lo confronte con razón por su mal comportamiento. Pero cuando Peter aprende la lección, Ida lo perdona rápidamente e incluso lo ayuda a organizar una... Bueno, te dejaré adivinar la primera letra de Kickstarter. Pista. No es una K. Ida es una persona genuinamente buena, y su relación con Glenn es realmente muy tierna. No es exactamente el personaje más gracioso, pero es un personaje menos ofensivo y mejor escrito de lo que esperarías de Padre de Familia. Aún así, esto es Padre de Familia, así que ya sabes, el humor es una de las principales prioridades. Está bien, soy transgénero. No tenía idea. Haz lo que quieras todo el tiempo. Dejaremos los lugares más altos para los personajes que realmente hacen reír a carcajadas. Así que, quedándonos en el territorio de personajes LGBT, tenemos a Mr. Weed, un personaje de las primeras temporadas que a menudo se pasa por alto. Era un personaje que era tanto divertido como genuinamente simpático. A diferencia de Angela, Mr. Weed realmente se preocupaba por sus empleados. Mostró preocupación por la seguridad de sus empleados al enviar a Peter a clases de sensibilidad hacia las mujeres y aceptó abiertamente su invitación a cenar en la casa de los Griffin, lo cual tristemente marcaría su final. Es una lástima, de verdad. Imagínate si hubiera tenido la oportunidad de interactuar con Jasper o Bruce. Aún así, por el poco tiempo que lo tuvimos, el señor Weed fue un jefe sorprendentemente agradable en el mundo de la animación,
donde, para decirlo suavemente, hay algunos bastante malos. El señor Weed abrió el camino para que el señor Boss pudiera brillar, y por eso le daremos a este querido ícono fallecido un lugar respetable en nuestra lista. Digan lo que quieran sobre que Padre de Familia ha durado demasiado. Pero al menos obtuvimos al alcalde Wild West en las temporadas más recientes. Miren, no hay forma de reemplazar a Adam West, pero vamos, ponerle un primo llamado Wild, que es un vaquero con la voz de Sam Elliott. No pueden ponernos eso enfrente y esperar que no lo apreciemos. Wild West es un tipo genuinamente agradable que además tiene habilidades casi divinas, desde un bigote que puede resistir una motosierra hasta la capacidad de flotar y abrir cerraduras de celdas de la cárcel, simplemente pidiéndoselo amablemente. En serio, con lo cruel que se ha vuelto la mayoría del elenco de Padre de Familia en las últimas temporadas, es muy refrescante tener al menos a un personaje que simplemente es un tipo bueno y decente. Solo no le preguntes si alguna vez ha matado a alguien. A continuación, tenemos a un personaje que solo apareció una vez. Perla Burton. Perla está tan alto por una sola razón, y solo una razón. Su única aparición fue en Brian Swallows y Peter Swallows, uno de los mejores episodios de Padre de Familia. Su historia como una música poco apreciada, marcada por su tiempo cantando jingles publicitarios, fue sorprendentemente desgarradora para un programa de comedia irreverente, y su tiempo con Brian fue, por mucho, lo más cercano que este tuvo a un verdadero encuentro con el amor en toda la serie. Si tan solo se hubieran conocido antes en la vida, las cosas podrían haber sido diferentes entre ellos. Aún así, este romance de corta duración fue una de las historias más desgarradoras en la historia de la serie, y demostró que este programa puede ser más que solo ser gracioso y tener a un bebé malvado y a un hombre gordo. Para cerrar esta categoría está el viejo amigo enemigo de Chris, el mono malvado. Uno de los chistes recurrentes más icónicos de toda la serie, el mono malvado no es exactamente fiel a su nombre. Resulta que solía ser un tipo totalmente agradable. Eso fue hasta que encontró a su esposa y a su mejor amigo en la cama juntos. Más adelante, logra encontrar la paz al hacerse amigo de Chris, que resulta que era su objetivo desde el principio. Fue en ese momento exacto cuando el mono malvado se convirtió simplemente en el mono. Y después de una revelación así, ¿a dónde más podemos ir sino hacia arriba? Estos son los personajes que realmente ayudan a que Quahog sea el lugar tan hilarantemente retorcido que es. Esta es la categoría A. Primero en la categoría A, tenemos al icónico pronosticador del clima Blackie, Ollie Williams. Para decirlo como él lo haría... Está bastante bien. Gracias, Ollie. Ahora hablemos de Seamus. Como otro personaje que ha estado apareciendo desde las primeras temporadas, sinceramente nos sorprende que este pirata de pata de palo aún no haya tenido un solo episodio dedicado a él. ¿Sería divertido verlo navegando los mares en su barco? ¿O acaso él mismo es el barco? Pero él no está hecho de madera, nadie lo está. Honestamente, el diseño del personaje es como el 90% de la razón por la que está tan alto en la lista. El otro 10% es que simplemente parece un buen tipo. Al advertirle a Peter sobre Daggermouth, básicamente lo protegió de la bancarrota y la muerte al mismo tiempo. Eso es algo digno de admirar. Al igual que el hecho de que es el primero en revisar cómo está Peter cuando publica un estado críptico en Facebook. Considerando que ni siquiera tiene manos, eso es amable e impresionante. El siguiente es el estereotipo andante, Mort Goldman. Es uno de esos personajes que siempre son el blanco de las bromas. Aunque ciertamente no lo tratan ni de cerca tan mal como a Meg, la broma con Mort usualmente también es sobre Mort, y honestamente estamos bien con eso. Es lo suficientemente simpático como para que quieras apoyarlo, pero tiene suficientes rasgos negativos que te permiten reírte al menos de algunas de sus desgracias. Peter, por el amor de Dios, lo siento mucho, Mort. No hay problema, Lois. Así es como la gente me saluda. Otra razón sencilla por la que ha llegado tan alto es su actuación de voz, que tiene que ser de las más graciosas del programa. Todo lo que dice este tipo termina siendo mucho más gracioso de lo que debería, solo por el hecho de que suena como Bob Esponja reseco. No sirve de nada. Nunca encontraremos la rara arena del desierto. Su cara feliz quizá aún no tenga bigote, pero de todos modos le damos un lugar alto a Cleveland Jr. Ya sea que lo veas como su versión delgada e hiperactiva en las primeras temporadas, o como su versión más redonda y hostil en The Cleveland Show y después, Cleveland Jr. es un tesoro nacional, y al mismo tiempo es absolutamente aterrador. Es uno de esos grandes personajes que es totalmente relajado e inofensivo el 95% del tiempo, pero ese otro 5%, amigo, no quieres estar cerca cuando sucede ese otro 5%. No olvidemos su amenaza en broma a Peter después de que accidentalmente le disparó en el brazo. ¿Alguna vez has sentido el frío acero de una navaja presionada contra tu sien? Simplemente no te metas con él, ni con su papá, ni con Larry el leopardo, y estarás bien. El siguiente es el otro chico adolescente de Spooner Street, Chris Griffin. Bueno, supongo que también está Kevin, pero a nadie le importa Kevin, amigo. Seamos realistas. Por otro lado, si hay alguien que puede competir con la falta de cerebro de Peter, es Chris. Su estupidez alcanza niveles realmente aterradores, y el caos absoluto que este tipo causa como resultado es algo digno de ver. La escena en la que no puede descubrir quién es el verdadero papá es una de las bromas más graciosas de toda la serie, sinceramente.
Lo que más nos impresiona de Chris es que ha mantenido su personalidad bastante consistente. Aparte de que su perversión se ha exagerado como si fuera un personaje cómico en un anime shonen, es un chico bastante agradable y logra tener muchos momentos realmente divertidos, especialmente cuando lo emparejan con Herbert para una subtrama. Así es como sabes que va a ser un gran episodio. También siempre es gracioso cuando Chris tiene un momento extrañamente autoconsciente de vez en cuando, como cuando de repente le pregunta directamente a Herbert si ¿eres un pedófilo? O Chris está completamente consciente y no tiene problema con eso, o Herbert tiene ese borrador de memoria de Hombres de Negro. Personalmente yo creo que es lo segundo. Cuando se trata de bromas recurrentes icónicas en Padre de Familia, Ernie el pollo gigante no tiene comparación. Peter y él han estado peleando desde la segunda temporada, y esta rivalidad ha estado presente durante 22 temporadas. Francamente, solo podemos imaginar que se pondrá más intenso. Aunque algunos ya se cansaron de que las peleas sean cada vez más largas y sangrientas, creemos que en realidad son una mina de oro, especialmente considerando cuánto de la cultura pop aún no ha abordado Padre de Familia. Tal vez veamos a Peter cantarle una canción a Ernie sobre cómo puede ser una mejor persona, como algo de Steven Universe o Has Been Hotel. O tal vez veamos una pelea animada al estilo de un anime shonen, como ese episodio de Gumball. Estas son ideas gratis, Fox. Es una mina de oro, solo tienes que empezar a cavar. La mejor mitad de Peter, aunque sea por poco. Lois Griffin es la siguiente. Al igual que Peter, Lois es bastante similar a su contraparte de Los Simpson, siendo esa contraparte, por supuesto, Marge. Pero aunque Lois fue retratada inicialmente como una madre cariñosa y compasiva, también tenía un lado cruel que salía bastante seguido, desde la embriaguez en público hasta una obsesión temporal con las artes marciales, e incluso llegar a amenazar con tirar el árbol de Navidad porque se le acabaron las toallas de papel. Lois mostró tanto lo mejor como lo peor de ser una madre cariñosa. Aunque su moral ha decaído en los últimos años, que Lois se vuelva cada vez más inestable, sin duda es una buena elección en términos de comedia. Rara vez Lois se queda en segundo plano en los planes de Peter. En el mejor de los casos, ella es la fuerza que lo controla, y en el peor, es una amenaza aún más exagerada y divertida que él mismo. Ya sea que esté controlando a Peter o metiéndose en sus propias travesuras, Lois es una buena adición a cualquier trama en la que participe. Solo no le des una mala reseña en Airbnb, a menos que quieras que te exponga en internet. Ahora, si te quedas mucho tiempo en cojo, probablemente necesitarás atención médica en algún momento. En ese caso, te recomendaríamos literalmente a cualquiera menos al Dr. Hartman. Este doctor increíblemente incompetente es graciosísimo en cada escena en la que aparece, ya sea que se distraiga 100 veces antes de decirle a Peter su diagnóstico, o que de plano se esconda de la policía antes de entrar. El Dr. Hartman es la personificación de la negligencia médica. Oye, ¿sabes dónde puedo encontrar algún libro sobre el páncreas? Aunque nunca lo recomendaríamos como médico de verdad, sigue siendo muy gracioso. Y el hecho de que el episodio El chico nuevo en la ciudad revele que los Griffin son literalmente sus únicos pacientes, lo hace aún mejor. Bueno, la verdad es que ustedes son mis únicos pacientes que me quedan. A continuación, tenemos a otro personaje con el mismo actor de voz, Carter Pewter Schmidt. El adinerado padre de Lois es lo más cercano a un antagonista principal que tiene Padre de Familia. Sin duda, es uno de los personajes más malvados del elenco, pero en el mundo de Padre de Familia, eso rara vez lo hace menos simpático. Ya sea que Carter sea una amenaza legítima o simplemente cruel porque sí, su antagonismo implacable lo convierte en un personaje que puede darle vida a prácticamente cualquier escena en la que aparece. Solo no le pidas dinero. Créenos, puede que te obligue, o no, a buscarlo en un frasco lleno de sal y alambre de púas. ¿Por qué guardas esas cosas juntas? Esperen, ¿escuchan eso? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh sí. El hombre Kool-Aid es el siguiente. Hemos dicho que muchos personajes de broma han existido desde el principio, pero en el caso del Kool-Aid Man, lo decimos literalmente. Ha estado presente desde el primer episodio, atravesando paredes siempre que la situación lo requiere y a veces incluso cuando no. Se gana puntos extra por superar los prejuicios de sus padres sobre las botellas de Yoo-Hoo. Además, se lleva aún más puntos extra por ser uno de los chistes más divertidos de todo el programa. Oh. No. Casi hemos llegado al nivel S, y es hora de volver a hablar de las mujeres del elenco. Gillian no estuvo en la serie por mucho tiempo, pero sin duda es lo más cercano que Brian ha tenido a un interés amoroso constante. Tiene el cerebro de un gato doméstico. Oye, tal vez fue ese gato quien fue el asesino. Déjame preguntarle. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Pero el corazón de, no sé, algo con un gran corazón, como el Grinch después de que devolvió la Navidad. El punto es que Gillian es un amor de persona. Es tan amable como tonta, y aún así, es lo suficientemente inteligente como para saber que merece a alguien que la ame por quien es. Por eso es una lástima que su esposo haya sido asesinado en el misterio de asesinato. No hay muchas personas en Cuajo que merezcan un final verdaderamente feliz, pero Gillian es una de ellas. Y tenemos que ser honestos, la verdad la extrañamos. Pero cuando se trata de el mejor personaje femenino de esta serie, vamos, todos sabemos que es Consuela. ¿No estás de acuerdo? No, tú estás de acuerdo. ¿Crees que debería ir en la categoría S? No, ella se queda aquí. No. Hemos llegado al verdadero callejón sin salida para este nivel, porque justo fuera de nuestro top 10 está la muerte, con la voz del difunto gran Norm Macdonald. La interpretación de Family Guy de la Parca no es un villano aterrador, más bien,
Es solo un tipo relajado que está haciendo su trabajo e incluso está dispuesto a trabajar con las personas para ayudarles a arreglar sus vidas. Además de ser uno de los mejores ejemplos del humor negro de Family Guy, la muerte es un tipo sorprendentemente agradable que ayudó a Peter varias veces a mejorar su comportamiento. Digo, ninguna de esas veces duró, por supuesto, pero al menos lo intentó. La muerte es un amigo sorprendentemente confiable de Peter, lo que permite algunas tramas bastante buenas, como tratar de ayudarlo a salvar su matrimonio con Lois o mostrarle lo que su alcoholismo le hará si no hace un esfuerzo serio por cambiar. Ahora es momento de lo mejor de lo mejor. Estos son los mejores personajes de Family Guy. Este es el nivel S. Este nivel estará lleno exclusivamente de personajes recurrentes importantes, con una excepción. Bernie el hámster. Es un pequeño hámster amigable, con una voz graciosa que se metió a la casa de los Griffin solo para hacerse amigo de Peter. Lo mejor es que lo tratan tan bien durante los 30 segundos que aparece en pantalla en esta serie. Sin duda sería el número 1 si alguna vez tuviera un episodio para brillar. Pero quizá el equipo de Family Guy sabe que no podríamos soportar el verdadero poder de la amistad de Bernie. ¿Quién más sino Glenn Quagmire podría ocupar el siguiente lugar? Quagmire es un personaje que realmente no necesita presentación. Probablemente es el primer personaje que se le viene a la mente a la mayoría de los espectadores cuando se habla de personajes de caricatura pervertidos. Quagmire es un gran personaje de alivio cómico. Es conocido por decir algunas de las cosas más fuera de lugar que te puedas imaginar y otras que ni siquiera te atreverías a imaginar. ¿Cuántos años tienes? 16. 18. Tú primero. ¡Mamá! Me gusta hacia dónde va esto. Aunque puede ser un completo pervertido y literalmente un delincuente sexual, Quagmire está en un programa que le permite seguir siendo querido porque el programa es consciente de esto. Como cualquier otro personaje, Quagmire está diseñado para ser lo más impredecible y salvaje posible, y por eso tiene algunas de las escenas más graciosas del programa. Aunque a veces puede ser demasiado, admitimos que es algo raro cuando en las temporadas más recientes intentan convertirlo en un tipo súper sensible, cuando en realidad este hombre es un delincuente sexual en serie. ¿De verdad vamos a fingir que eso no pasó? Oye, muerte, ¿puedes dejar ese cuerpo aquí por 5 minutos más? Oye, Peter, el siguiente miembro del grupo de amigos de Peter, Joe Swanson, es el que sigue. A veces rudo, a veces deprimente, pero siempre entretenido. Cualquier adjetivo que quieras usar para describirlo, Joe es un personaje que siempre tiene algo que ofrecer. Joe, eso fue increíble. Lo sé, yo estuve ahí. El policía en silla de ruedas que ha estado desde la primera temporada. Joe es un miembro fundamental del grupo de amigos de Peter, y la mayoría del tiempo actúa como su brújula moral. Aunque no le da pena involucrarse en algunas de las travesuras de Peter, su papel como oficial de policía siempre aumenta la tensión de cualquier historia en la que participa, y su discapacidad hace que quieras verlo triunfar aún más. Sin embargo, como la mayoría de los personajes de padre de familia, Joe ha cambiado mucho en los últimos años. Ha pasado de ser un tipo súper genial que no dejaba que su discapacidad lo definiera a ser un sujeto completamente lamentable, a quien su esposa y amigos constantemente abusan y menosprecian. Lo han convertido en un personaje muy al estilo de Bill Dottore, que está ahí más o menos solo para ser el blanco de las bromas, pero con mucha menos empatía hacia él. Joe sinceramente merece algo mejor, pero nunca le ha faltado carisma. Y Patrick Warburton también da una de las actuaciones vocales más icónicas de la serie. Escucha, no sé quién eres, pero será mejor que lo dejes. No es el único personaje en nuestra lista relacionado con la frase no, pero Bruce la ha convertido en su frase característica, lo que significa que sería mejor que se mantuviera alejado del Kool-Aid Man. Oh, y la aventura comienza de nuevo. De todos los personajes recurrentes de la serie, Bruce es probablemente el más amable y amistoso de todos. Claro, suele ser usado para contar muchos chistes gays, pero esa no es su única característica. Ya sea que esté dirigiendo un grupo de alcohólicos anónimos, ayudando a los Griffin a sacar un fantasma de su casa, o incluso simplemente tocando el xilófono para cumplir el sueño de Peter de jugar boliche como Pedro Picapiedra, Bruce es un tipo en el que casi siempre puedes confiar. Pero aunque ya hemos mencionado las actuaciones vocales de algunos personajes, las voces que hace Mike Henry, incluyendo a Bruce, probablemente sean nuestras favoritas en ese aspecto. Su manera de hablar suave es tan reconfortante como inexplicablemente graciosa, especialmente cuando le dan su voz con vibra de pasivo a personajes secundarios al azar. Bruce ha sido lo suficientemente amable como para prestar su voz a todos, desde el xenomorfo hasta esa rata gigante, y en ambas escenas es sorprendentemente honesto y directo. O directo y gay, en este caso. Oh, no regresen dentro de mi boquita. Si alguna vez hubo un personaje que personificara la frase fuera de lugar, sin duda tendría que ser Herbert, el pervertido. Todo el personaje de este tipo se basa en que es un pedófilo en serie. Cuando escuchas esa voz icónica y aguda, también de Mike Henry, por cierto, sabes que te espera uno de los momentos más divertidos de la serie. Pero Herbert no es solo un alivio cómico, también es un músico talentoso. Todos hablan con razón de lo gran cantante que es Seth MacFarlane. Pero no hay que subestimar la voz de Herbert, aunque literalmente siempre son él cantando versiones de canciones sobre su obsesión por su vecino de 13 años, no hay duda de que pone toda su alma en esas interpretaciones, especialmente en Somewhere That's Green. Audrey abrió el camino para que Herbert pudiera brillar.
La razón por la que Herbert está tan alto en la lista es simplemente porque él es la encarnación absoluta de lo que hace a Family Guy tan inolvidable. Todos menos Chris, mantengan los pantalones puestos y vamos a encontrar una manera de salir de esto. Pocos otros programas siquiera intentarían crear un personaje cuyo único chiste es ser un depredador de niños, y mucho menos hacer que ese personaje aparezca varias veces por temporada. Pero Herbert se quedó en Family Guy durante unas buenas 20 temporadas antes de que el programa finalmente decidiera darle el hachazo. Por más raro que me sienta al decir esto, de verdad espero que lo traigan de vuelta. Bueno, él solía decir que quería explotar sobre mí. Finalmente lo hizo. Hemos entrado en el top 5, y aquí es donde el elenco se vuelve un poco más difícil de clasificar. Ojalá pudiéramos poner a Brian Griffin más arriba en la lista. Ahora, no voy a andarme con rodeos. Con la mayoría de los personajes de la serie, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para no tomar demasiado en cuenta su decadencia con el paso de las temporadas hoy, pero con Brian es particularmente difícil de ignorar. Un personaje que comenzó como la conciencia de Peter, desarrollándose en un romántico empedernido, luchando con su identidad y emociones, y que terminó convirtiéndose en un desastre mucho más hipócrita, fue bastante impactante. Brian no es completamente malo, incluso en las temporadas más recientes. De hecho, su personalidad más narcisista sigue siendo bastante entretenida. Es como lo que pasó con Peggy de los Reyes de la Colina. Moralmente, cayó bastante bajo, pero en cuanto al humor, se podría decir que mejoró a medida que avanzaba la serie. De cualquier manera, la versión anterior de Brian sigue siendo increíblemente encantadora hasta el día de hoy. Es tan leal como sarcástico, actuando como el mejor amigo del hombre en ambos sentidos de la palabra. Él servía como confidente de Peter cuando necesitaba desahogarse, ofreciéndole consejos y consuelo cuando la situación lo requería, incluso si eso significaba bailar con un disfraz de plátano mientras agitaba maracas. Brian actuaba como la columna moral de la familia, lo cual era el doble de gracioso porque, ya sabes, es un perro. ¿Cuál eras tú otra vez? Yo era el que podía hablar. Y los episodios que mostraban a Brian luchando por encontrar su propia identidad siempre eran fantásticos. Los episodios de Brian, cuando son buenos, son de los mejores de toda la serie. Brian Wallows y las golondrinas de Peter. Brian enamorado, el hombre con dos Brians. Cuando Brian cocina, puede cocinar bastante bien, pero justo fuera del top 3 está probablemente el personaje más consistente del elenco, Cleveland Brown. Aunque la serie derivada lo convirtió en una versión negra de Peter, más o menos, incluso ahí puede ser bastante entretenido cuando se le permite destacar con su papel de contraparte seria. Pero hoy estamos hablando de padre de familia, y afortunadamente, Cleveland sigue siendo bastante genial a lo largo de toda la serie. Desde las primeras temporadas, Cleveland siempre fue la voz de la razón en el grupo de amigos de Peter. Es amable, de carácter tranquilo, y siempre trata de complacer a los demás, lo que constantemente lo pone en peligro. Así es como mueren los que siempre quieren complacer a los demás. Te entiendo, hermano. Es uno de esos personajes cuya amabilidad no existe solo para convertirlo en el blanco de una broma. Cleveland es un tipo genuinamente cariñoso y amable, que hasta se resiste a enojarse con su esposa infiel o con Quagmire durante ese arco de la historia. Lo que eleva tanto a Cleveland es que no solo tiene su propio tema musical increíblemente pegajoso, sino que también tomó con calma el fracaso de su spin-off y sigue siendo un amigo leal para Peter y el grupo. Incluso, hasta la temporada 21, le consigue a Peter un trabajo como cartero y lo perdona cuando hace de las suyas y lo sabotea. Cleveland es el amigo que nadie realmente merece, pero que todos quieren, y estamos más que felices de poner su cara feliz y bigotona tan alto como en el cuarto lugar. Ya llegamos al top 3, y si te preguntas dónde están esos buenos valores familiares a los que solíamos aferrarnos, aquí está Peter Griffin para mostrarte el camino hacia ellos. Esos valores anticuados incluyen beber alcohol como si fuera agua, intentar dispararle a sus amigos, cazar a su propio hijo para compartir su herencia, volar hospitales y así sucesivamente. En las primeras temporadas, Peter era, como lo describe Hulu en la sinopsis del programa, un papá entrañablemente ignorante. Siempre tenía buenas intenciones y haría lo que fuera necesario por su familia, aunque le tomara todo un episodio darse cuenta de qué era eso. Ya sea que se infiltre en la escuela de Meg para volverse lo suficientemente popular como para detener una epidemia de drogas, o cree una mascota adorable para enseñar a los niños a no tirar basura, las buenas intenciones y la mala ejecución de Peter nunca dejan de ser entretenidas. Dicho esto, bueno, ¿recuerdas cómo empezamos esa descripción? Peter ha pasado de ser ese papá entrañablemente ignorante a un papá entrañablemente sociópata, pero estamos dispuestos a hacer la vista gorda en este caso porque, si no por otra cosa, Peter es realmente demasiado gracioso como para no sentir cierto cariño por él. Sí, puede ser realmente terrible a veces, pero Peter de alguna manera logra evitar ser odiado 9 de cada 10 veces. Y eso es gracias a lo tonto y gracioso que es. Rápido, Peter, di algo para que piense que sabes de lo que está hablando. Palabras. Hay pocas dudas de que este padre de familia era más adorable en las primeras temporadas, pero es un aspecto del programa que nunca ha perdido completamente su encanto. Por eso le damos un generoso tercer lugar en nuestra lista. Solo no le preguntes si ha escuchado o no. Ahora hemos llegado al poseedor de la medalla de plata de la grandeza, y el alcalde Adam West quiere hacer de este video uno que nunca olvidarás. Quiero hacer de esta una noche que nunca olvidarás. Esta escena básicamente te dice
todo lo que necesitas saber sobre Adam West y Padre de Familia. Para empezar, sí, este es el verdadero Adam West, y antes de que existiera Wild West, esta fuerza absoluta del caos era el impredeciblemente divertido alcalde de Quahoe. Dios mío, soy un tomate. De verdad me cae bien Wild, pero simplemente no puede reemplazar al alcalde West. Cada escena en la que aparece este tipo es una joya absoluta, porque realmente no hay manera de predecir cuál será su siguiente movimiento. En un episodio, él pide una pizza, solo para que el Noid la pisotee, lo que lleva a West a darle la golpiza de su vida, que ahora sí terminó. Quizás era el Noid quien debió haberme evitado a mí. El alcalde West también apoya a las tropas y rinde homenaje a quienes cayeron en el reciente conflicto del Golfo, construyendo una estatua de oro macizo de Dick Them, la rana de Sugar Smacks. Esos son solo algunos de mis favoritos personales, pero West es uno de los personajes más divertidos de la serie y uno que realmente extrañamos. Hay algo especial en convertir a una celebridad en un político legítimamente loco y luego lograr que esa celebridad le dé voz a su contraparte. Ese es el humor por excelencia de Padre de Familia. Esa locura de las primeras temporadas es exactamente lo que hacía que este programa fuera tan divertido. Pero hay un personaje que simplemente no puede ganar. Estoy seguro de que ya sabes a quién se le otorga hoy la medalla de oro de la grandeza. La victoria pertenece nada menos que al adorablemente malvado Stewie Griffin. Pero primero, este video es presentado por las membresías de Wicked Binge. Puedes tener acceso anticipado a nuestros videos antes que nadie, además de obtener emojis exclusivos para miembros y distintivos de lealtad al apoyar el canal con una membresía. Más o menos la mascota de toda la serie, Stewie es naturalmente el equivalente de la serie a Maggie Simpson, pero tuvieron un concepto interesante con él. Y si, en lugar de que su personaje fuera solo un bebé, Stewie fuera más bien un genio maníaco con un inexplicable acento británico, y además nunca se dice explícitamente si los demás pueden entenderlo o no, este ya es un concepto de personaje muy gracioso y llevó a que Stewie fuera uno de los personajes más divertidos y memorables del programa. Maestro, y una erección sorprendentemente rápida para Stewie. Desde sus intentos de dominar el mundo y cometer matricidio hasta sus tendencias extravagantes, Stewie siempre fue un ícono que era tanto gracioso como realmente intimidante cuando necesitaba serlo. Ya sea que esté tratando de matar a su propia madre o simplemente burlándose de los otros miembros de la familia, Stewie nunca ha dejado de ser entretenido. ¿Pero qué lo eleva al puesto número 1? Bueno, ya mencionamos que la mayoría de los personajes han decaído en los últimos años, pero Stewie es una excepción muy impresionante. Digo, definitivamente ha cambiado. Su personaje sigue siendo un genio, y definitivamente es alguien moralmente cuestionable, pero también ha adoptado mucho más su lado extravagante que antes. Es menos un villano y más un niño que lucha con su identidad. Por extraño que parezca, Stewie es un personaje que puede ser tanto uno de los más diabólicos de todo el elenco, como uno de los más adorables y entrañables, y desempeña ambos papeles perfectamente. El carisma que irradia este bebé asegura que, incluso en las temporadas más flojas del programa, siempre tenga algunas líneas de diálogo graciosas. Y si ese es el caso, no necesitamos explicar lo divertido que es en las mejores temporadas. Stewie es realmente el corazón de esta serie. Ha cambiado mucho a lo largo de 22 temporadas, pero nunca ha perdido su encanto ni su capacidad de entretener, lo que lo convierte en una elección bastante fácil para el mejor personaje en la historia de Padre de Familia. Creo que esta victoria merece una fiesta sexy.